Nuevamente buenas noches a todos. Gracias al Señor que me permite estar entre ustedes y tener este inicio de enseñanzas para este 2025. Y vamos a estudiar un libro que se llama Hombre Verdadero. Este es un libro muy interesante y un tema que vamos a estudiar hoy tiene que ver mucho con el canto que acabamos de cantar, tiene que ver con la fe de un hombre de Dios. Y quiero exponerles entonces en esta noche mucho de lo que es el prólogo, prefacio y también el tema que vamos a considerar. Entonces quiero que busquemos el rostro de Dios un momento antes de tener esta enseñanza y pedirle al Señor que nos auxilie. Oremos. Señor, te damos gracias por permitirnos abrir tu palabra. En ella está todo lo que necesitamos para ser hombres edificados, hombres que crecen a la medida de la estatura de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo que inspiró a estos santos hombres para dejarnos testimonio de lo que tú pides de nosotros, de quién eres tú. Te pedimos ahora con corazón humilde que nos permitas aprender, y no solamente aprender, sino también obedecer tu palabra. Trata, Señor, con cada uno de nosotros. Necesitamos de ti, necesitamos de tu guía, necesitamos de tu misericordia. Que tu presencia, Señor, sea en medio de nosotros, instruyéndonos y llevándonos a una vida agradable a ti. Para la gloria de tu nombre lo pedimos. Amén. Amén. Hombre Verdadero se llama el libro. Y quiero darles un poquito del prólogo, el prefacio, como les dije, y la enseñanza de hoy. Nathan Busenitz es el autor de este libro, es miembro y parte del cuerpo pastoral de Grace Community Church, donde el pastor principal es John MacArthur, para muchos conocidos. Y cada uno de los temas que traerá este libro es traído por uno de los pastores de esa iglesia. Ellos tienen un cuerpo pastoral bastante grande, entonces cada uno de los pastores ha escrito, y este hombre Nathan Busenitz ha sido como el editor de este libro. Nosotros hemos escogido este libro, tiene como propósito llevarnos como varones a caminar con Dios, estudiando la vida de hombres piadosos que están en la palabra del Señor. Dice Deuteronomio 8:6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. También dice Levítico 26, versículos 3 y 12, y es la promesa que Dios estará con los suyos. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieseis por obra. Versículo 12, y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Bueno, como muchos recordarán, después de Abraham, después de Moisés y después de Josué es un libro que nos lleva a ver esa bondad del Señor y cómo Dios cumplió su palabra. Casi una generación después, el pueblo se desvía y comienza a caer en idolatría. Dios manda a sus jueces y hasta que el Señor más adelante levanta rey para Israel. Tenemos a David, tenemos a Salomón, tiempos hermosos del pueblo de Israel, pero casi terminando Salomón, nosotros vemos cómo el pecado en el pueblo de Dios vuelve a presentarse y hay un tiempo de decadencia durante mucho tiempo. Algunas veces es bueno, hombres como Ezequías que volvieron, restauraron la adoración a Dios, y otros reyes, pero en general fue un tiempo de mucho pecado en el pueblo de Israel. Recuerden que había el reino del norte y el reino del sur. Y Dios envió sus profetas amonestando una y otra vez al pueblo.
Oseas 14:9 dice: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Una y otra vez los profetas les decían: vuelvan a los caminos de Dios, vuelvan a los caminos de Dios. Pero el pueblo seguía rebelde. Dios llama a su pueblo a caminar con Él, y en especial a los líderes y todo aquel que es varón en los caminos de Dios, de alguna u otra manera, tiene esa responsabilidad de liderar. Y obviamente más aquellos que ya tienen familia o que tienen algún servicio especial en la iglesia. El rey David hizo eso con su hijo Salomón. Recuerda que debes andar en los caminos de Dios. En 1 de Reyes 2:3 dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Papá diciéndole al hijo que iba a estar en una posición de liderazgo, de rey: cuídate de andar en los caminos del Señor. Los salmos y los proverbios entonces reflejan esta realidad, están llenos de ese llamado a andar en los caminos de Dios. Los hombres que hacen esto andan en integridad. El Salmo 15:2 dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Sin mancha son aquellos que caminan en el Señor. Salmo 101:6: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No siguen las sendas del malvado los que caminan con Dios. Salmo 1:1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En rectitud, Proverbios 14:2: el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En sabiduría, Proverbios 28:26: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Este caminar con Dios es una bendición y es algo agradable a Él. Proverbios 11:20: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Una y otra vez Dios llama a los suyos a caminar con Él, a andar con Él. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento no es diferente esta realidad. Los creyentes no deben andar según la carne, Romanos 8:4, ni según la antigua manera de vivir, Efesios 4:17, sino deben andar en el Espíritu, según Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así nos amonesta la palabra de Dios. Debemos andar en amor, Efesios 5:2, en buenas obras, Efesios 2:10, en verdad, segunda de Juan 4, en una manera digna delante del Señor, Colosenses 1:10, en un caminar por fe, segunda de Corintios 5:7, como hijos de luz, Efesios 5:8, conforme a los mandamientos de Dios, segunda de Juan 6, en andar como Cristo anduvo. Dice primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Somos llamados entonces a andar como aquellos hombres en obediencia y en piedad. Y este libro específicamente nos llama a eso, andar. Qué hermoso que se pueda decir, qué alabanza y gloria a Dios que se pueda decir que los hombres de esta iglesia caminan con Dios, que andan con Dios, como fue Enoc. Hombres como esos que caminaron con Dios. Y este libro nos dirige entonces a ver ejemplos de esos hombres y nos desafía, como dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan gran nube de testigos, todos esos que estuvieron escritos ahí en Hebreos capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos un andar, tenemos un caminar delante de Dios. La vida de piedad es la vida del hombre que camina con Dios. Este libro nos va a desafiar a una masculinidad verdadera como Dios la define en su palabra, no como la define el mundo, que considera la masculinidad
como fuerza física, habilidad atlética, la riqueza financiera o el estatus social. Eso define para el mundo una masculinidad, pero no la bíblica. Entonces, que el Señor nos ayude en este estudio para que podamos ser ese tipo de hombres que agrada al Señor. Ese caminar con Dios tiene que ver más bien con la integridad personal, una obediencia de corazón y una dependencia diaria del Señor. La humildad, la fe y el amor son rasgos del carácter de un hombre de verdad y que haya el favor de Dios. Y aunque este libro trata de hombres de la Biblia que caminaron con Dios, seremos alentados por su fortaleza, advertidos por sus fracasos también e inspirados por su fe. Este libro trata particularmente no de ellos, sino de la fidelidad de Dios. Porque Dios es el héroe. Porque Dios es el fin de todas las cosas. Trata de magnificar a Dios, su grandeza y su gloria en la vida de estos hombres. Dice Nathan, el editor de este libro, Hombre Verdadero: solo en la medida en que dependieron de Dios y confiaron plenamente en su sabiduría y poder, pudieron lograr algo de valor duradero. Y esa es una lección crítica que debemos recordar. Aunque nos beneficiemos grandemente de su ejemplo, siempre debemos mantener nuestros ojos en Cristo mientras proseguimos hacia la recompensa celestial. No la mirada en estos hombres, sino la mirada en Cristo. Nos desafía este hombre. Algunos de los títulos que veremos entonces durante estos tiempos de reunión de varones serán títulos como estos: el hombre verdadero anda por fe. El hombre verdadero encuentra su satisfacción en Dios. El hombre verdadero atesora la palabra. El hombre verdadero huye de la tentación. El hombre verdadero dirige con valor. El hombre verdadero ama a su esposa. El hombre verdadero comparte el evangelio. El hombre verdadero ama a la iglesia. Estos y muchos títulos más y temas más estaremos viendo en este tiempo del hombre verdadero. Quiera Dios bendecir estas enseñanzas. Quiera el Señor. El hombre verdadero anda por fe. Entonces, este es el primer título, el primer tema que estaremos viendo en este inicio de enseñanzas. El hombre verdadero anda por fe. Lecciones de la vida de Abraham. La fe no es alguna especie de fuerza mística o poder mágico, ya que así muchos lo percibieron y se muestra en películas. Otros hablan de como si fuera un reto. Si tan solo tuvieras un poco de fe. O si puedes creer, todo es posible. ¿Ha escuchado usted eso? Si puedes creer, todo es posible. Y ahí se lanzan, ¿verdad?, en la piscina, según ellos, de ese tipo de fe. No importa si el objeto de la fe eres tú mismo o alguna cosa externa, al final, el punto es creer lo suficiente y tus sueños se volverán realidad. Esa es la fe que muchos conocen. Parece que para muchos es simplemente creer y no el contenido de la fe, sin importar a su objeto o lo que se cree. Es lo que muchos piensan que los hará felices y prósperos. Pero no es la fe de la Biblia, no es la fe bíblica, porque la fe bíblica tiene su confianza y dependencia en el Dios de la Biblia. Esta fe tendrá entonces verdadero valor mientras siga el patrón bíblico. La fe basada en la fantasía simplemente es ficción. Simplemente es ficción. Es vana, es irreal. La fe de la cual hablamos es la que tuvieron hombres como los que estudiaremos hoy. No era una fe ciega o sin fundamento, es una fe en la cual Dios es la fuente y fundamento. De ese tipo de fe vamos a hablar. Sin el objeto correcto, la fe no es más que un pensamiento ilusorio. Nuevamente, sin el objeto correcto, la fe no es más que un pensamiento ilusorio. Entonces, este primer hombre que consideraremos como hombre de fe es Abraham. Abraham es el primero que consideremos en esta noche, y después en las otras lecciones veremos más. Su historia se relata básicamente en Génesis del capítulo 11 al 25, pero muchos otros libros de la Biblia tratan acerca de este hombre.
se le llama el amigo de Dios y en el Nuevo Testamento se le llama como el Padre espiritual de todos los que creen. Les invito a buscar Romanos 4, Romanos capítulo 4. Versículos del 11 al 12. Romanos 4, versículos del 11 al 12. Dice así: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Dios engrandeció a Abraham y conocemos su historia. Gracias a Dios hace poco hemos tenido una serie en Génesis y hemos conocido acerca de lo que Dios hizo con este hombre Abraham y lo que Dios determinó para él. Y algo importante es, él no sabía exactamente cómo terminaría su historia. Nosotros leemos y vemos todo, ¿verdad? Lo que pasó, pero él, cuando él creyó las promesas de Dios, él no sabía en qué iba a terminar todo, su vida, cómo iba a ser. Creyó. Nosotros hoy sí podemos ver todo el panorama. Él tuvo simplemente que descansar en algo: Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Dios le hizo pasar por pruebas para probarle y fortalecer su fe. Y ese ejemplo a seguir de cómo puso su confianza en Dios. Entonces, en primer lugar, los hombres de fe se someten al plan de Dios. Los hombres de fe se someten al plan de Dios. Abraham fue llamado por Dios siendo él un idólatra en Ur de los Caldeos. Josué 24:2 dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham, y de Nacor, servían a dioses extraños. Él con su familia posiblemente adoraban al dios sumerio de la luna, Naanar, también llamado Sin. Es muy posible que ese era el dios que ellos alababan o adoraban. Josefo, el historiador judío, afirma que Abraham era de hecho un gran astrónomo. Y tal vez esto nos haga ver ese cambio que Dios hace en la vida de las personas cuando dejan de adorar a los ídolos y ahora sirven al Dios verdadero. Porque Dios le hizo ver que Él es el creador de todas las cosas y le recordó la promesa de esta manera. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Ya no servirás a esos dioses, no servirás a lo creado, yo soy el creador. Y así como ves esas estrellas, así como ves los cielos, así será tu descendencia. Fue convertido de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Dios llamó a Abraham para salir de su tierra. Busquemos un momento Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Génesis 12. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El libro de Hebreos en el capítulo 11, vamos al capítulo 11, versículo 8, nos da el comentario bíblico de todo esto en la vida de este hombre. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Simplemente confió en que Dios es fiel y cumple sus promesas. Aunque el camino era desconocido, Abraham obedeció y se sometió al plan de Dios. Así es la fe verdadera. La fe verdadera se somete y confía en Dios. Reconoce que la voluntad del Señor siempre será lo mejor, aun cuando no se sepa qué es lo que va a suceder. Esa es una fe. Y Dios nos ayuda entonces a someternos a ese plan de Dios, aunque no sepamos. Si Dios dice esto voy a hacer, aunque no sepa qué va a pasar.
porque Dios lo manda. Voy a descansar en que Él es fiel y cumple sus promesas. En segundo lugar, los hombres de fe descansan en la justicia de Dios. Al llegar a la tierra de Canaán, Abraham y su sobrino Lot decidieron separar sus rebaños. Sus rebaños pues habían crecido mucho, eran pastores de oveja y aquello era mucho, el Señor los había bendecido y entonces no se podían mantener juntos. Lot, como sabemos en la historia, pues Abraham le dijo, bueno, escoge, ¿a dónde? Y ya sabemos la historia, pues Lot escogió aquellas llanuras tan hermosas, tan verdes. No siempre lo verde y lo mejor, debemos de escogerlo, debemos de pedir al Señor sabiduría. Aquellas tierras estaban cerca de Sodoma, aquella ciudad malvada. No fue la mejor interés o la mejor elección. Él puso su interés en lo temporal y no en lo que estaba más allá de aquella llanura, aquella tierra tan fértil como se veía. Lot finalmente se dio a la influencia de ella y se asentó en Sodoma, un lugar donde la lascivia y el libertinaje eran su alimento. Como sabemos, Dios destruyó a esa tierra, Sodoma y Gomorra, con fuego del cielo. A Abraham se le reveló lo que Dios haría e intercedió por esa ciudad, no por la defensa de la maldad, sino por justos que pudieran haber en esa ciudad. Y es interesante porque tiempo antes Abraham había salido a defender parte de esos pueblos contra unos reyes invasores, y muy posible él había conocido hombres o mujeres o personas de ahí de Sodoma que vivían ahí, intercediendo por ellos, y él le pide al Señor, él ruega al Señor, Señor, si hubiera al menos, iba una cantidad más grande, iba descendiendo hasta que llegó a 10. Dios, si hubiera 10 justos, no destruirás esta tierra. Él rogó. Pero nosotros conocemos la historia, no había 10 justos, solo había un justo en esa tierra. Dice 2 de Pedro 2:7 que el único justo que había ahí era Lot. Y por misericordia fue rescatado con sus 2 hijas. Y nosotros sabemos la historia de su esposa, ¿verdad? Como sabemos, la vida de Lot no es un buen ejemplo para creyentes, pero sí una advertencia de lo que puede pasar aún con aquellos que, conociendo a Dios, se dejan llevar por la mundanalidad. En cambio, Abraham comprobó que Dios es un juez paciente y que actúa en su tiempo, y solo por aquello que corresponde a su propia justicia. Él actuó en Sodoma en su santa y perfecta justicia. Él no se opuso. Señor, pero ¿cómo vas a destruir? ¿Cómo vas a Señor, tú eres justo y tú sabes lo que haces. Un hombre verdadero descansa en que Dios es justo y que Dios es bueno. Siempre lo hará así. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que él sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham sabía que Dios es justo. Dios actuó y Abraham no objetó esa justicia. Él sabía que Dios es bueno. Dice este editor Nathan: en nuestra época muchas personas tienen problemas con las implicaciones de la ira divina. La pregunta que a menudo hacen es: si Dios es amor, ¿cómo puede castigar a los pecadores en esta vida y en la siguiente? La respuesta, como lo ilustra el ejemplo de Abraham, se halla en última instancia en el carácter justo de Dios. Su sabiduría es intachable y sus juicios son puros. Nada más. Y así debemos de confiar y creer. Abraham descansó en ese Dios santo y justo y confió que el juez de toda la tierra hará siempre lo correcto. Esto debe enseñarnos a descansar en fe, en la justicia y a actuar de Dios en toda situación de nuestra vida, aunque a veces no lo entendamos. Señor, ayúdanos a descansar en que tú eres justo. Un hombre de fe es un hombre que confía en la justicia de Dios. En tercer lugar, los hombres de fe esperan los tiempos de Dios.
En Génesis 17:16, Dios prometió a Abraham que tendría un hijo de su esposa. Y la bendeciré y también te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Después de esta promesa pasaron muchos años, como leemos en la Escritura. Ambos eran viejos y en especial la condición de Sara era la de una mujer que ya había pasado su tiempo. Ya ella estaba menopáusica. Ya ella no podía tener. En Génesis 18, verso 10, el Señor le reitera la promesa y le dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. El relato bíblico nos cuenta que Sara escuchó a aquel que estaba diciendo esas palabras, el Señor, era el Señor el que estaba hablando, y ella lo escuchó, pero dice que se rió dentro de sí. ¿Quién solo Dios puede conocer el corazón, verdad? Pero se rió en incredulidad. Ella estaba incrédula a que eso pudiera suceder. Pero el Señor que ve los corazones le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? También en Génesis 17:17 nos dice que Abraham se había reído al escuchar esa promesa. Muy posible tal vez con duda, pero la Biblia dice que prontamente Abraham pasó de la duda a poner su confianza en Dios. Busquemos Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Y escuchemos el comentario bíblico a esto. Romanos capítulo 4, versículos 19 al 21. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham finalmente descansó en la promesa de Dios en lugar de entregarse a la realidad de la imposibilidad humana. Dios cumple sus promesas. Los hombres verdaderos confían en Dios. No depende de nosotros, sino de Él, porque no hay nada imposible cuando Dios habla. Al esperar en el Señor por el nacimiento de Isaac, Abraham aprendió a confiar en Dios en todo. Esta prueba lo estaba preparando para fortalecer su fe y confianza en Dios. Por tal motivo, mis amados hermanos, varones, no dudemos de Dios nunca. El hombre verdadero no duda de Dios, no duda. Él prometió darnos perdón en su Hijo. ¿Y qué hace Dios? Nos da perdón en su Hijo. Él ha prometido vida eterna y nos da vida eterna. Amén. Da vida eterna a los que confían en Él. Él ha prometido estar con los suyos hasta el fin de los tiempos. Y así es. Él ha prometido dar su Espíritu Santo a todo aquel que cree y lo hace. Él ha prometido que un día volverá y lo hará. Confiemos en el Señor. A veces decíamos que Dios conteste las oraciones en nuestro tiempo. ¿Cuántos años pasaron para que estas promesas se cumplieran en la vida de Abraham? Y a veces sucede, hermanos, a veces sucede que a veces hasta le damos las respuestas a Dios en las oraciones. ¿Se han notado eso usted? Oh Señor, este es mi problema y te pido que lo hagas así y esto y otro. ¿Por qué hacemos eso? El Señor sabe cómo lo hará. Señor, ¿cómo harás esto en Sara? ¿Qué harás? ¿Me puedes explicar? Él lo hará. No sé cómo, pero Él lo hará. Somos amonestados por nuestra falta de confianza en Dios. Esperemos el tiempo de Dios. Sigamos el consejo de Dios. Siempre será lo mejor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice Proverbios 3. Finalmente, los hombres de fe esperan en la provisión de Dios.
En Génesis 22, Dios probó la fe de Abraham. Génesis 22, 2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Nosotros no podemos saber todo lo que sintió Abraham en ese momento a escuchar esas palabras, pero sí sabemos qué fue lo que hizo él. Vamos a buscar Hebreos 11, 18 y 19. Hebreos 11. Hebreos 11, 18 y 19. Dice, y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también es sentido figurado, también le volvió a recibir. Dios es poderoso, Él no fallará en su promesa. Aún si Isaac muriera, Dios lo puede levantar de los muertos. Esto es fe. Aún antes de subir al monte, ya Abraham había confiado en que el Señor se proveería de cordero para el sacrificio. Y como habíamos aprendido, Dios finalmente cumplió su promesa al proveerse de cordero, su propio hijo que iría a morir en una cruz. Bueno, cualquier estudio de la vida de Abraham o de otro personaje estaría incompleto si dejamos a Cristo de lado, ¿verdad? Cualquier estudio. Nunca podemos dejar a Cristo de lado, porque lo que pasó con Abraham era la promesa que se cumplió en Cristo, la provisión de Dios en Cristo para que fuera nuestra justicia. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Jesucristo. La fe solamente en Él. Abraham no se ganó la salvación, Dios lo llamó, Dios le dio la promesa y Dios la cumplió. ¿Y qué manda Dios? Que creamos en la provisión que nos ha dado de perdón y vida en su Hijo. Esto es creer, esto es fe. La fe descansa solo en Cristo. Más adelante el apóstol Pablo va a decir lo siguiente, no solamente con respecto a Él, se escribió que le fue contada a Abraham, ¿verdad? Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Abraham nos lleva a Cristo, a confiar solamente en Él, en su justicia. Ser un hombre verdadero inicia por una fe puesta solo en la vida y la obra de Cristo, descansando solo en su justicia. Y no se puede caminar con Dios si no se cree en Él, como ha sido revelado en las Escrituras. No se puede. Abraham entonces nos recuerda que los hombres verdaderos tienen fe verdadera que viene solo de Dios por su gracia. Dice nuevamente Nathan, el editor de este libro, Dios tenía todo bajo control. Y Abraham estaba satisfecho por descansar en Él, porque sabía que Él era fiel. Esta es la esencia de la fe, dependencia total de nuestro soberano Dios, tanto para esta vida como para la venidera. Confiar y obedecer no es solo una bonita frase pegajosa, es el palpitar de la vida cristiana. Aunque Abraham no fue un hombre perfecto, su vida sí estuvo marcada por una confianza firme en Dios. Dios nos haga hombres de fe verdaderos, hombres de fe. Que el ejemplo de Abraham nos lleve a ser hombres que ponen su confianza en Dios al someterse a su plan para nosotros. En descansar solo en su justicia, que Dios es justo. En esperar en el tiempo de Dios en todo momento y confiar totalmente en Jesucristo. Dios haga de estos hombres, de nosotros, de esta iglesia, estos varones, hombres de fe verdadera. Y Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra brevemente y ver, Señor, cómo tú usaste a un hombre como Abraham para tu plan maravilloso.
Gracias, Señor, por dejarnos estos ejemplos, para mostrarnos, Señor, cómo es una fe, cómo se muestra una fe. Necesitamos ejemplos así. Necesitamos ejemplos entre nosotros también, hombres de fe. ¿Cuántas veces, Señor, hemos pecado contra ti, confiando en nosotros mismos, confiando, Señor, en habilidades, adelantándonos, Señor, en vez de esperar en oración? Muchas veces, Señor, hasta dudando de que tú eres justo en las cosas que haces, aun en las pruebas y dificultades por las cuales nos haces pasar. O dudamos, Señor, de tu palabra y de lo que tú has dicho, de tu cuidado por tu pueblo. A veces podemos llegar a dudar en cuanto a tu perdón en tu Hijo Jesucristo. Perdónanos, Señor, si hemos sido así. Queremos ser hombres que caminan en fe, hombres que te siguen con todo su corazón obedientemente. Señor, bendice este tiempo ahora que tendremos de oración, para que en todo sea tu nombre exaltado. Gracias por mis hermanos que están acá, y te alabamos y te damos gracias en tu Jesucristo. Amén.